Bueno, buenas tardes, noches ya para todos. Agradecerles por acompañarnos en la segunda parte de esta revisión de la guía, pues por parte de mis compañeros, Juan Carlos Colmenares, Edgar Bodú y yo, Juan Sebastián Arcila. Pues ya finalizaremos con los últimos 7 puntos. Y nada, espero que ojalá esta guía pues quede muy bien revisada y pues cualquier pregunta aquí vamos a estar. Y nada, pues iniciamos. Entonces nos quedamos en el control de la glicemia. La primera recomendación que nos brinda la guía respecto al control de la glicemia es que se recomienda que el control de la glicemia en pacientes con sepsis que están en la UCI se debe iniciar en estos pacientes la administración de insulina cuando los niveles de glucosa, 2 niveles de glucosa que se tomen sean y consecutivos sean mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Lo ideal y el tratamiento dirigido que se hace a estos pacientes es con el control de la glicemia sea menor a 180 miligramos sobre decilitro en comparación como se hacía anteriormente, que era 110 miligramos sobre decilitro. Esto se hace porque pues todos los estudios que se hicieron informan que hay una incidencia mucho más elevada y grave de hipoglicemia en pacientes cuando es tan rígido estos valores, estos márgenes, donde la glucosa puede llegar, por ejemplo, a ser menor o igual o menor de 40 miligramos sobre decilitro entre un 6 a un 29%, con el tratamiento pues intensivo de insulina. Entonces, el valor de inicio del protocolo de insulina para niveles de glucosa mayor a 180 miligramos sobre decilitro con un nivel máximo o objetivo de glucosa que sea mayor a 180 y que no sea tan estricto, pues surge el ensayo Nice Sugar, que utilizó estos valores para el inicio y la interrupción del tratamiento. Y eso es lo que recomienda la guía y ha sido muy importante, pues, y bueno, porque evita en términos generales o en pocas palabras eh, que el paciente nos llegue a hipoglicemia, ser tan estrictos en este manejo. Lo segundo es monitorizar los valores de glicemia cada 1 a 2 horas hasta que estos mismos valores y las tasas de infusión de insulina pues estén estables. Posteriormente, pues cada 4 horas se debe revisar y se debe monitorizar en pacientes que reciben infusiones de insulina. Tengo subrayado infusiones de insulina ya que se ha identificado, la evidencia ha mostrado que estos pacientes pues tienen un factor de riesgo, perdón, pues para generar hipoglicemia. Entonces, tenerlo en cuenta y monitorizar a estos pacientes es importante. Siguiente, por favor. La tercera recomendación, pues recomendamos precaución en la interpretación de los valores de la glicemia que se obtengan a partir del análisis de diagnóstico inmediato de sangre capilar, debido a que pues estas mediciones pueden no calcular con precisión los valores de glucosa en sangre arterial o en plasma. Se ha detectado pues que los valores de plasmáticos de glucosa obtenidos con las pruebas de diagnóstico capilar son potencialmente incorrectos en los rangos tanto hipoglicémicos como hiperglicémicos. Y esto se ha visto pues más afectado en pacientes que presentan un shock séptico, ya que reciben vasopresores y como que esto pues aumenta o es más frecuente encontrar que los pacientes tengan estos rangos incorrectos, tanto de hipoglicemia y hiperglicemia. Entonces, lo cuarto que sugiere la guía es que se use la sangre arterial en lugar de sangre capilar para que los análisis de diagnóstico inmediato, pues que usan los glucómetros, no sean tan imprecisos, pues. Entonces, siempre usar la sangre arterial en lugar de la sangre capilar. Es lo que recomienda la guía. Siguiente, por favor. Listo. El siguiente punto es el tratamiento renal sustitutivo, en donde la primera recomendación es que se sugiere el tratamiento renal sustitutivo continuo o intermitente en pacientes con sepsis o lesión renal aguda. Pues esta recomendación es débil y la evidencia de calidad es moderada. Respecto al mismo tratamiento renal sustitutivo, pues lo segundo que se sugiere es utilizar el tratamiento renal sustitutivo continuo para facilitar el tratamiento del equilibrio de los hidroelectrolitos en pacientes septicémicos hemodinámicamente inestables, pues la recomendación es débil
y la evidencia es de muy baja calidad. Respecto a esto, pues se tiene muy poca evidencia. Lo tercero que sugiere la guía es evitar el uso de la terapia renal de repuesto en pacientes con sepsis o lesión renal aguda que tengan un aumento de la creatinina u oliguria sin otros indicadores definitivos para el tratamiento con diálisis. Igual, la recomendación es débil, la evidencia es baja. La terapia pues, renal de repuesto, recordemos que los efectos pues, son indeseables y los costos parecen pues, superar las consecuencias deseables respecto a esta terapia. Además, también recordemos que es un término que se usa pues, para referir las modalidades de tratamiento que se utilizan para reemplazar las funciones de filtración del desecho de un riñón normal y por lo que investigué y por lo que leí, está indicado en pacientes con insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, pacientes con sepsis, pacientes que en algunas ocasiones, por ejemplo, tienen miastenia gravis, y también en las pruebas controladas. La miastenia. Disculpe, doctor. ¿Cuáles son los criterios de urgencia dialítica? Vivas. Hola doctor, ¿cómo está? Doc, Bien, entonces sí, conduciendo rumbo a la urgencia dialítica. Señor Doc. Profe, se le escucha entretrabado. ¿Cuáles son los criterios de urgencia dialítica? Sí. Doc, entonces, para la urgencia dialítica podemos utilizar la nemoctenia AIO, que así es como yo me lo aprendí. A de acidosis con un pH menor de 7.1. E de electrolitos con una hipercalemia creo que mayor de 5.5 y cambios en el electrocardiograma. Y que no responde al tratamiento farmacológico. Muy bien. Y que no responde, Doc. La I es un antecedente de si el paciente tuvo una ingesta de tóxicos. La O es sobrecarga volumen, que sea refractaria al tratamiento. Y la U es de uremia, Doc. Síntomas relacionados con uremia que sean mayores de 200 o que tengan encefalopatía, convulsiones, trombocitopenia. Pericarditis. Muy bien. Y otra cosa, ahí Entonces, idealmente deberían llevarse como una urgencia dialítica. A ver, Hugo. en la que dijo Vivas de sobrecarga de volumen que se vea, digamos, consolidaciones pulmonares. Consolidaciones. Edema. Edema Pulmonar. Consolidaciones. No, Edema. Edema pulmonar urémico, el pulmón urémico, que no responde al tratamiento farmacológico. Ok. Listo. Bueno, les quería comentar que la última, por ejemplo, la última prueba de control aleatorizada, pues más reciente y como más amplio que se hizo respecto a esto, escribió alrededor de 360 pacientes y pues no observó ninguna diferencia significativa respecto a la supervivencia pues del grupo tanto de tratamiento como continuo o intermitente. Entonces, pues la guía como que en certeza dice que la evidencia es limitada y también es contradictoria en muchos de los estudios que se hacen. Entonces, por eso es que no hay tanta evidencia al respecto. Listo, siguiente. Ok, respecto al tratamiento con bicarbonato, ¿qué recomienda la guía? Y es una única recomendación, es que pues se sugiere evitar el uso del tratamiento con bicarbonato de sodio para mejorar la hemodinamia o reducir los requisitos de vasopresores en pacientes con acidemia láctica inducida por una hipoperfusión con un pH mayor o igual a 7.15. La recomendación es débil y pues la evidencia de calidad es moderada. Si bien el tratamiento pues, con bicarbonato de sodio puede ser útil para limitar, en ocasiones, por ejemplo, los volúmenes corrientes en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues en algunas situaciones como por ejemplo la hipercapnia perniciva no hay evidencia de que este tratamiento pues con bicarbonato Espérame un sea... segundo. Disculpe, Doc. No, No le escuché, Doc. los intensivistas. Charry, David Charry. No está. ¿Quién sabe la hipercapnia permisiva? Si levantan la mano, ¿qué es la hipercapnia permisiva? ¿Cuándo se usa en cuidado intensivo? Por favor, si alguno, no puedo mirar el celular, si alguien levanta la mano nos quiere compartir antes de mirar en Google. Doc, pues es que
o sea, yo medio sé la idea, pero la definición completa, no tanto. Bueno, échale a ver. En trauma craneoencefálico uno puede utilizar la hipercapnia permisiva que en realidad trata de aumentar las concentraciones de CO2 en sangre. Entonces es más de 35 milímetros de mercurio de CO2 para hacer una vasodilatación a nivel central. Muy bien. Pero ya. Exacto. Bueno, ¿y cómo logro con un ventilador hacer hipercapnia permisiva? O sea, ¿cómo puedo generar hipercapnia con un paciente acoplado a un ventilador mecánico? Uno puede aumentar el tiempo en el que se demore en hacer las exhalaciones en el ventilador. O sea, el tiempo expiratorio. Sí, Se señor. llaman las mamás. Y otra estrategia. Doctor, creo que es disminuir los volúmenes corrientes del paciente. El volumen corriente no tanto. Hay otra estrategia. ¿Qué les parece modificar ¿Aumenta la presión respiratoria? positiva? No. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, ¿qué pasa con la concentración de CO2 en sangre? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Porque está aumentando la ventilación minuto. Entonces, todo lo contrario, que es el síndrome de hipoventilación alveolar, ¿qué podría hacer yo para aumentar el CO2 alveolar y por ende también el CO2 arterial? Disminuir la frecuencia respiratoria. Si yo genero apneas o hipopneas, pues va a aumentar el CO2 alveolar y al aumentar el CO2 alveolar, porque no hay intercambio gaseoso, va a aumentar también el CO2 arterial. ¿Ok? Listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuemos. Lo segundo que quería hablarles del bicarbonato es que también se hace, pues y que habla la guía es que es asociado sobre una sobrecarga de sodio y de líquidos, también de un aumento en el nivel de lactato y de la presión arterial de dióxido de carbono y una disminución del calcio iónico sérico, entonces es importante pues tenerlo en cuenta respecto a este tratamiento. Siguiente, por favor. El siguiente punto pues, es la profilaxis para tromboembolismo venoso. Las recomendaciones son 4. La primera, pues se sugiere el uso de heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular como profilaxis farmacológica para los tromboembolismos venosos en ausencia pues, del paciente que no tenga contraindicaciones para su mismo uso. Siempre pues, se debe pensar en profilaxis para tromboembolismo venoso porque pues, ya los pacientes en UCI corren un alto riesgo de sufrirlo, sea trombosis venosa profunda o sea tromboembolismo pulmonar. La incidencia pues es frecuente y es probable que estos pacientes pues con sepsis y choque séptico tengan un riesgo mayor de sufrir dichas complicaciones, además por el uso de los vasopresores que se ha descubierto que son como un factor de riesgo y los pueden aumentar esta situación. Entonces, lo primero es que un metaanálisis, en esta primera recomendación, el metaanálisis de la profilaxis farmacológica en pacientes que usaron pues, heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular, en pacientes con estado crítico mostró reducciones importantes tanto en la trombosis venosa profunda pues, como en el tromboembolismo pulmonar, sin aumento significativo en las complicaciones hemorrágicas. Además de que la mortalidad pues, se redujo en estos pacientes, no fue estadísticamente significativa. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo que recomienda la guía es que se prefiere el uso de las heparinas de bajo peso molecular en lugar de las heparinas no fraccionadas para la profilaxis de trombosis venosa profunda en ausencia de contraindicaciones. La recomendación pues, es sólida y la evidencia de calidad es moderada. En el metaanálisis que se hizo, en general, pues la trombosis venosa profunda fue la mortalidad y fue la tasa, pues, como profilaxis, fue más baja en los pacientes que usaron heparinas de bajo peso molecular en comparación a los pacientes que usaron heparinas no fraccionadas. Entonces, es por esto que se recomienda. Señor. Dígame, por favor, 5 heparinas de bajo peso molecular en este preciso instante. Enoxaparina, cetroparina, dalteparina, nadroparina y creo que tinzaparina. Y yo le agrego otra, benzaparina, muchacho. Muy bien, no se le olvida. Excelente, doctor, gracias. Y eso, respecto a las recomendaciones y los metaanálisis que se han hecho. Siguiente, por favor. Ya apagué el micrófono sin querer. Las otras 2 recomendaciones es que se sugiere
la combinación en profilaxis farmacológica más mecánica siempre que sea posible. ¿Sí? En estos pacientes la recomendación es débil, pues la evidencia es de baja calidad. Y la cuarta es que se sugiere la profilaxis mecánica para los tromboembolismos venosos cuando la profilaxis farmacológica cuando la profilaxis farmacológica está contraindicada. Entonces, pues nos queda la mecánica. Siguiente, por favor. Listo. Profilaxis para las úlceras gastroduodenales. La primera recomendación es que se recomienda administrar profilaxis para las úlceras gastroduodenales agudas para los pacientes con sepsis o choque séptico que tengan pues factores de riesgo de hemorragia gastrointestinal. La guía, bueno, esta recomendación es sólida y la evidencia pues es de baja calidad, pero la guía, recordar que nos habla como factores más fuertes para predecir riesgos de hemorragia gastrointestinal. Son pacientes en estado crítico que tengan ventilación mecánica mayor a 48 horas, coagulopatía, pacientes que ya tengan antecedente de úlcera gastroduodenal, el uso crónico de AINES, enfermedad hepática, sepsis y la infección por Helicobacter pylori, pues son cosas que hay que tener en cuenta y son factores de riesgo para que el paciente desarrolle hemorragia gastrointestinal. Y las úlceras pues, gastroduodenales agudas aparecen en el tracto gastrointestinal de los pacientes en estado crítico y pueden asociarse a una mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y siempre el paciente que tenga factores de riesgo para hemorragia gastrointestinal, pues pensar en su profilaxis para las úlceras gastroduodenales agudas. Lo segundo que sugiere es utilizar inhibidores de la bomba de protones o antagonistas del receptor de histamina tipo 2, cuando se indique pues profilaxis para las úlceras gastroduodenales. Cualquiera de los dos pues ha mostrado tiene una buena evidencia y sirve. Y lo tercero es que no se recomienda profilaxis en pacientes que no tengan factores de riesgo, ya que pues no lo necesitan. ¿Listo? Son las tres recomendaciones respecto a la profilaxis para pacientes con úlceras gastroduodenales agudas. Doctor, ¿tiene una pregunta? Sí, es que me estaba acordando que el mecanismo de acción de los IVPs es inhibir la bomba de protones en las células principales. ¿Me recuerda usted si la unión es reversible o irreversible? Creo que es reversible, doctor, no estoy seguro. Tiene un 50% de probabilidades. ¿Alguien más da sus apuestas? No, la unión es irreversible a la enzima. Irreversible al receptor de la bomba de protones con el potasio. Muy bien, continuemos. Ok. Bien. Este punto es muy importante, la nutrición en estos pacientes, porque en general se cometen muchos errores, entonces pues seguir estas recomendaciones en nutrición es importante. Lo primero que no se recomienda es que la administración precoz de nutrición parenteral por sí sola o nutrición parenteral combinada con alimentación enteral en pacientes en estado crítico con sepsis o choque séptico, pues ya que estos pacientes si pueden recibir alimentación, pues se debe hacer. La administración pues parenteral es más invasiva y se asocia a complicaciones con un mayor riesgo, por ejemplo, de infección. Entonces, tenerlo en cuenta. Además, pues que no hay mucha evidencia que demuestre que la nutrición parenteral precoz reduzca la mortalidad ni el riesgo de infecciones, pero pues también lo que sí se ha demostrado es que aumenta la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, lo segundo es que no se recomienda, recomendación es que no se recomienda la administración de nutrición parenteral por sí sola o en combinación con alimentación enteral. En los primeros 7 días de los pacientes en estado crítico con sepsis o choque séptico, en quienes la alimentación enteral precoz no sea posible. La recomendación es sólida y la evidencia de calidad es moderada. Esta revisión al respecto determinó que la nutrición parenteral precoz con o sin complementación con nutrición enteral, pues no se asoció a una reducción de la mortalidad, pero sí se asoció también a un mayor riesgo de infección. Entonces, es un punto que también se debe tener en cuenta. ¿Qué tipo de infecciones de cuidado intensivo aumenta la nutrición parenteral y hace parte de un score? ¿Alguien sabe?
no es fúngica. Sí, señor, pero ¿qué tipo de hongo? Hijo, hongos hay de tantas formas, Cándida. Cándida. ¿Y cómo se llama el score para predecir el riesgo de infección por cándida? Candida Score. El Candida Score. Muy bien, uno de los puntos del Candida Score es uso de nutrición parenteral. Muy bien, muchachos. Continuar, sí, la que vamos cañón. Muy bien. Excelente. Siguiente, por favor. Eso. La tercera es que se sugiere el inicio precoz de la alimentación enteral en lugar de pues, que el paciente esté en un ayuno completo o, por ejemplo, únicamente use glucosa intravenosa en el paciente que pues, está crítico, en estado crítico, en sepsis o choque séptico y que pueda recibir su alimentación enteral. La recomendación es débil y pues, la evidencia es de baja calidad. La administración precoz de nutrición enteral en estos pacientes con sepsis, choque séptico, pues tiene posibles ventajas fisiológicas que están relacionadas con el mantenimiento, por ejemplo, de la integridad intestinal, la prevención de la permeabilidad intestinal también y la disminución de la respuesta inflamatoria y modulación de las respuestas metabólicas que me pueden, por ejemplo, reducir la resistencia a la insulina. Entonces, por eso es importante este punto y seguirlo, de no dejar al paciente en ayuno completo, y si tiene la posibilidad de comer, pues mucho más. Lo cuarto es que se sugiere que la alimentación trófica o hipocalórica precoz o la alimentación pues enteral completa precoz en pacientes con sepsis o choque séptico, si la alimentación trófica o hipocalórica fuera la estrategia que se iniciara o que se optara por iniciar, entonces pues los alimentos deben garantizar de acuerdo a la tolerancia del paciente. Recordemos, y la guía nos habla que define alimentación trófica o hipocalórica como aquella que el objetivo de la alimentación es del 70% menos del objetivo calórico habitual durante al menos un periodo de 48 horas antes de alcanzar el objetivo del paciente. ¿Listo? Eso es como lo define la guía. Gente, por favor. La quinta y sexta recomendación, bueno, no se recomienda el uso de ácidos grasos como el omega 3 como suplemento inmunitario en pacientes en estado crítico con sepsis o choque septicémico. Esta recomendación es sólida y la evidencia es de baja calidad, ya que en la revisión que se hizo demostró que los pacientes, pues, el uso de omega 3 redujo su estancia en forma importante, pero pues la calidad general fue baja de este estudio, debido pues a la certeza del beneficio, que cuánto daño hacía, si era costo efectivo, la variabilidad disponible también de los ácidos grasos omega 3. Entonces, la guía pues hace una recomendación sólida en contra del uso de ácidos grasos omega 3 en pacientes con sepsis y choque séptico, fuera de la realización de pues pruebas controladas aleatorizadas. En ese caso, pues, sí uno dice, listo, estudia. Lo sexto es que se sugiere evitar el monitoreo habitual del volumen residual gástrico en pacientes en estado crítico con sepsis o choque séptico. La evidencia pues es débil y de baja calidad y la recomendación es débil. Pero pues sin embargo se sugiere también la medición de los residuos gástricos en los pacientes que tengan intolerancia alimentaria o que se consideren alto riesgo de aspiración. Esta recomendación pues hace referencia a los pacientes en estado crítico no quirúrgicos que tengan sepsis o choque séptico, en donde, como dijimos anteriormente, se sugiere evitar el monitoreo del volumen residual gástrico, que es un método para reducir, tengo entendido de lo que leí, que es un método para reducir la neumonía por aspiración y observar qué tanto riesgo tiene el paciente. Y pues en estos pacientes que se usan que tienen sepsis o al menos es pacientes que hayan demostrado que tengan intolerancia alimentaria, es decir, vómito, reflujo de alimentación, reflujo, pues, o los pacientes que se consideran en alto riesgo de aspiración, por ejemplo, cirugía, inestabilidad hemodinámica. Esos pacientes es donde sí se realiza, pero en general, pues la recomendación que da la guía es esta. Siguiente, por favor. Listo. 7 y 8. La séptima recomendación es que se sugiere utilizar agentes procinéticos en pacientes en estado crítico con sepsis o choque séptico e intolerancia a la alimentación. La recomendación pues es débil y la evidencia es de baja calidad.
Los procinéticos pueden asociarse también, recordemos, a una prolongación del intervalo QT y arritmias ventriculares. Entonces, también estos agentes procinéticos pues, se han asociado a un riesgo de intolerancia alimentaria. Entonces, por eso se sugiere o requieren un monitoreo tanto del intervalo QT como el seguimiento de sus pacientes respecto a su nutrición. La octava recomendación es que se sugiere la colocación de tubos de alimentación postpilórica en pacientes en estado crítico con sepsis o choque séptico con intolerancia a la alimentación o que se consideren con alto riesgo de aspiración. Recordemos, los tubos postpilóricos ofrecen pues la ventaja teórica de mejorar la intolerancia a la alimentación en pacientes con gastroparesia, mejorando así la administración de alimentos en los intestinos. Entonces, importante también tenerlo en cuenta. Siguiente. Listo, y estas recomendaciones, donde no se recomienda, mejor dicho, no se recomienda el uso de selenio intravenoso para el tratamiento de la sepsis y choque septicémico, es una recomendación sólida, la evidencia es de calidad moderada. Esto se hizo porque se administró selenio con la esperanza de que se pudiera corregir la reducción confirmada en que los pacientes tenían, se confirmaba que los pacientes tenían una reducción de selenio, entonces se le administraba selenio. Pero pues la evidencia para el uso del selenio intravenoso no es convincente en los estudios que se hizo. La décima es que no se recomienda el uso de la arginina para el tratamiento de la sepsis y el choque séptico. La recomendación es débil y la evidencia es de baja calidad. La arginina, recordar que es un aminoácido esencial y también puede estar reducido en la sepsis, lo que pues puede llevar a una menor síntesis de, por ejemplo, óxido nítrico y pérdida de la regulación microcirculatoria, pero al igual que el selenio, antes que eso, la arginina puede causar, por ejemplo, vasodilatación, hipotensión no deseada. Y al igual que el selenio, pues la evidencia no fue convincente. La siguiente recomendación es pues, que no se recomienda el uso de glutamina para el tratamiento de la sepsis y el choque séptico. La recomendación es sólida y la evidencia es de calidad moderada. Esto se hizo porque durante la enfermedad crítica los niveles de glutamina pues también se reducen. Entonces la complementación exógena pues se dice, ¿no? Y se pensaba en ese momento que puede mejorar la atrofia y la permeabilidad de la mucosa intestinal, pues lo que posiblemente podría provocar una reducción de la translocación bacteriana, pero pues al igual que los anteriores, la evidencia pues no fue convincente. Y lo último es que no se hace recomendaciones respecto al uso de la carnitina para el tratamiento de la sepsis y el choque séptico, en donde la utilización de la carnitina pues era esencial para permitir el cambio desde el metabolismo de la glucosa al metabolismo de los ácidos grasos de la cadena larga durante la crisis de energía que se produce durante la sepsis. Pero pues este fundamento de utilización como terapia de la carnitina de la sepsis pues no es convincente tampoco y la evidencia no es clara. Entonces, esto es lo que no se recomienda respecto a la nutrición en el paciente en sepsis. Siguiente, por favor. Y por último, la definición de los objetivos en la atención, es decir, a qué uno busca llegar al paciente y a qué busca uno, la guía le recomienda a uno que uno llegue, es que lo primero es recomendar abordar a los objetivos de atención y la prognosis con los pacientes y sus familias. Lo segundo es, se recomienda incorporar los objetivos de la atención al tratamiento y a la planificación de la atención para el final de vida del paciente, con la utilización de principios en la atención paliativas cuando pues corresponda en cada caso. Y lo tercero que se sugiere, que los objetivos de atención se analicen tan pronto como sea posible, pero pues que sea más tardar dentro de las 72 horas en la admisión a la unidad de cuidados intensivos. La recomendación de esta es débil y la evidencia es de baja calidad. Y bueno, esas han sido las recomendaciones que nos han faltado y con esto daríamos final a la guía de Surviving Sepsis. Muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo más que agradecer por una muy depurada y muy bien llevada revisión tan participativa. Los felicito. Felicitaciones. Amigos, por permitir esta calidad de revisiones. Sí,
Sí, de acuerdo, muchachos. Muy, muy buena presentación. Lo hicieron con un nivel, o sea, súper alto. Y de verdad, muchas, muchas gracias. También muchas gracias a usted, doctor Barras, por volver a ingresar a la charla. Ay, de verdad que yo quisiera estar en todas vivas, pero estamos en plena candela, hermano, y esta vaina no le cabe un tinto. Pero Sí, a mí me llena de infinita felicidad escucharlos, verlos y ver el nivel que está cogiendo esto. Es un orgullo el escudo de la Sabana y siempre insisto a los estudiantes que ser Sabana vale la pena. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que con mis compañeros podamos seguir haciendo estas revisiones. Ojalá en un futuro pronto. Yo creo que también sale otra charla y ojalá estén todos. Muchísimas gracias en serio por su atención y por su tiempo. No, súper bien, no, súper bien. sí, sí. Increíble. Nosotros en serio estamos muy contentos porque este nivel pues es que se tiene que mantener y de verdad muchas gracias, muchas, muchas gracias. Todos salimos con nuevos conocimientos y pues nada muchachos, el escenario es de ustedes siempre que nos escriban y pues ya saben que nosotros acomodamos para que todos tengan la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. Vale, muchas Gracias, hasta Gracias. luego y muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, doctor Barros.